Saludos amigos, bienvenidos a este programa tan importante, el arrebatamiento de la iglesia. Lo vamos a estar dividiendo de la siguiente manera. Primeramente vamos a estar presentando el tema durante un tiempo de unos 35 a 40 minutos, a lo mejor 30 minutos. Y inmediatamente después vamos a abrir una sección de 15 minutos de preguntas y respuestas respecto al tema. Entonces lo vamos a hacer de esa manera para que no haya interrupción en ese sentido. Entonces le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que ya empiezan a ingresar a este grupo de estudio. Y hoy vamos a hablar de lo que es y lo que no es el rapto de la iglesia. Y lo vamos a basar en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Ahora, ¿por qué es importante hablar del tema del arrebatamiento de la iglesia en este preciso momento? Creo que en primer lugar, porque creo que alguien debe de dar luz y guía respecto a este tema tan importante de las Escrituras. En segundo lugar, hay que hablar de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, porque hay muchos predicadores que están creando caos respecto al tema cuando la palabra de Dios es tan clara y debe de exponerse claramente sin ambigüedades. En tercer lugar, vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia porque la Biblia nos enseña que lo que estamos viviendo claramente son señales del fin. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Dios te bendiga, hermano Julio. Ya bienvenido a estos estudios, y a todos los que están conectando también, que Dios los bendiga. ¿Por qué tenemos que hablar del tema del arrebatamiento de la iglesia? Porque sería una irresponsabilidad no advertir al pueblo acerca de qué cosas estamos viviendo en estos últimos tiempos y señales de qué son los que estamos viviendo. Sería un caos. Creo que también debemos de hablar del arrebatamiento porque en el momento en que vivimos la crisis, la situación caótica que está viviendo el mundo, la única respuesta para este mundo es el regreso glorioso del Señor Jesucristo. El arrebatamiento de la iglesia lo es para nosotros. Además, debemos de hablar del arrebatamiento de la iglesia porque el arrebatamiento es la esperanza bienaventurada. Tito 2:13, así lo dice, aguardando la esperanza bienaventurada. No podemos dejar de aguardar esa esperanza bienaventurada. Ahora, lo más grande, la dicha más grande para la novia, ¿cuál es? Pues encontrarse con el novio si es que está enamorada. La iglesia tiene de novio a Jesucristo. Y la dicha más grande es encontrarse con ese novio, lo cual se va a dar en el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, los que están en contra del uso del término rapto, yo sé que para algunos se hace ruido cuando yo a propósito puse lo que es y lo que no es el rapto de la iglesia. Hay una forma sigilosa, un tecnicismo para atacar la doctrina del rapto. ¿Y saben cuál es el primer paso? Es haciendo que se dude del concepto que se usa la palabra rapto. Y algunos de una manera lo que están haciendo es atacar la doctrina del rapto, haciendo dudar del uso del término. No uses el concepto rapto, no uses rapto, rapto no está en la Biblia. Y bueno, cuando usan ese argumento, lo que están haciendo sin darse cuenta es atacar una doctrina que sí se encuentra en la Escritura. Y yo voy a usar 6 programas para demostrarte bíblicamente, históricamente, teológicamente, que es un concepto doctrinal bien claro y establecido. Incluso hoy vamos a ver cuestiones etimológicas. Pero los que están en contra del término rapto, para denominar así a la resurrección y traslación de la iglesia, argumentan que no debe de usarse ese término por lo menos por 4 razones. La primera razón por la que ellos están en contra es que dicen no existe ninguna traducción que harpazo se traduzca como rapto. Eso es lo que primeramente argumentan. En segundo, en la lengua española
Hay una enorme diferencia entre rapto y arrebatamiento. Así que lo más correcto es arrebatamiento. Bueno, eso es lo que argumenta. Entonces se van a buscar dentro de las traducciones lo que es arrebatar y lo que es raptar. Bueno, y definen que arrebatar es quitar con violencia, en tanto raptar es secuestrar. Bueno, vamos a ver si es cierto. El tercer argumento que dice, no usen el término rapto porque no es correcto. Dicen, seremos llevados con nuestra voluntad por Dios en el día. Entonces no vamos a ser robados. Pero vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué es lo que enseñan las Sagradas Escrituras? En cuarto, dicen ellos, no uses rapto porque los traductores lo que hacen es traducir arrebatados en lugar de raptados. Pero vamos a ver si es cierto. Miren, voy a ir respondiendo uno a uno estas argumentaciones que se dan en contra del uso del término rapto. Sin embargo, cuando analizamos a profundidad nos damos cuenta que son meras argumentaciones, en primer lugar basados en un desconocimiento del uso etimológico, histórico, semántico. Cuando me refiero a semántico es que una palabra se utiliza contextualmente, y el uso teológico de la palabra rapto. Pero además lo más tremendo es que está basado en prejuicios de quienes desean ridiculizar la doctrina porque no encuadra en sus concepciones escatológicas, aunque sean bíblicas. Y entonces ellos dicen, no, rechazan la doctrina bíblica porque no encuadra en sus concepciones escatológicas. Quiero demostrarles que es posible el uso y es correcto el uso del término rapto. En primer lugar, el uso de la escritura proviene de la Vulgata latina. El término es una versión muy antigua de manuscritos latinos en que fue usado el término rapiemur. Allá yo no sé latín, pero aquí tengo la Vulgata latina donde dice deinde nos qui vivimus qui reliquimur simul rapiemur, que es luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahora llama mucho la atención porque aquí rapiemur viene de la raíz del verbo rapio, que significa raptar, arrebatar también, llevar, tomar por la fuerza. Y esos verbos similares que se utilizan aquí, aparece la palabra rapto, por lo tanto, aquí en la Vulgata latina, que es la traducción de la Biblia hebrea y griega al latín, que fue realizada en 382, escúchenlo bien, desde el 382, por Jerónimo de Estridón. Así que ahí la palabra griega, harpazo, arrebatar, en 1 Tesalonicenses 4:17, se tradujo al latín por rapiemur, que viene de rapturo o rapriori, y en la versión inglesa de la Biblia King James es couch, que es atrapados. Del latín rapriori se tradujo rapto. Es interesante eso. Por lo tanto, ¿está o no está en la escritura? Seremos arrebatados. El griego es harpagesometa, arrebatados. Es un futuro del segundo indicativo en voz pasiva de harpazo, que es un antiguo verbo que significa sí arrebatar, pero también significa llevar consigo, que es semejante al término rapio o rapto. Por lo tanto, es correcto. La palabra harpazo, que según los expertos viene del idioma griego, es una transliteración aquí de harpazo con el acento en la penúltima sílaba, harpazo. Por lo tanto, es una palabra aguda y debe pronunciarse no como arpazo, sino como como J, harpazo, porque la palabra en griego lleva un espíritu áspero al inicio. Usted ve el espíritu áspero, que es como es ese espíritu, por lo cual la H se pronuncia como J. Entonces la traducción original de la palabra es arrebatados y se menciona en forma técnica en 1 Tesalonicenses 4:17. Ahora, yo quiero decirles que aquellos que dicen que no son sinónimos arrebatados y rapto, los términos rapto y arrebatar son sinónimos, y es la razón por la que en un diccionario los sinónimos de ambos, tú buscas los sinónimos de arrebatamiento y buscas los sinónimos también de la palabra rapto, es despojar, quitar, arrancar, tomar, desposeer, extraer, saquear, arramblar,
apañar, expoliar, conquistar, apoderarse, llevarse, secuestrar, retener, detener. Además, rapto se usa, escuchen esto porque es importante esto, se usa aquí en sentido teológico. No rapto con R minúscula, porque entonces sería cualquier rapto. No. Rapto con R mayúscula, porque nos estamos refiriendo a la doctrina que es la resurrección de los muertos en Cristo y la traslación de los vivos. Es a eso, por eso se utiliza el término rapto con R mayúscula, porque estamos haciendo referencia técnicamente en su uso teológico a la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. En tercer lugar, como una respuesta a la tercera objeción, en la cual dice, es que no vamos a ser robados porque no es en contra de nuestra voluntad. Quiero decirte esto, no sabemos cuándo ocurrirá el arrebatamiento. Seremos tomados rápidamente con el poder de su fuerza ese día, sin que esté nuestra voluntad, porque no es una ascensión, como en el caso de Cristo que tuvo su voluntad, sino que será algo que Jesús mismo hará en un momento sin que nos demos cuenta. Por lo tanto, sí aplica la palabra rapto. Ahora, en cuarto lugar, yo creo que esto realmente, si nos damos cuenta, no debería generar oposición o división entre los creyentes, aunque lastimosamente ocurre, especialmente cuando dicen el rapto no existe, el arrebatamiento sí. Realmente es ridículo, es una discusión de niños. ¿Por qué utilizarse el concepto rapto o arrebatamiento indiscriminadamente? Es decir, podemos usarlo para ambos, puede ser rapto, puede ser arrebatamiento, no hay ningún problema. Sí, usa rapto, usa arrebatamiento sin ningún problema. ¿Por qué? Porque por regla general, las personas cuando hablan del rapto, cuando se predica del rapto, se está predicando del arrebatamiento, estás hablando completamente de lo mismo. Aunque usted puede limitarse, y mis respetos, mi respeto, puedes limitarte a usar el término arrebatamiento, pero déjame decirte, es mero legalismo. Lo más importante, yo creo que es no negar el hecho mismo del arrebatamiento. Así que cuando miramos el significado de la palabra rapto y la palabra arrebatamiento, vemos que en esencia es lo mismo, y aún así los traductores en su inicio hubieran utilizado otro sinónimo como, no sé, la palabra abducidos, extraídos, quitados, llevados. No dejaría de haber problemas para los que no concuerdan con su sistema de interpretación escatológica. Ellos van a buscarle un problema, van a buscar lo que dicen allá vulgarmente, pelos en la sopa. Porque el origen, ¿saben en qué está? El origen de esa está en la negación de la doctrina. Y muchos cristianos, sin darse cuenta, están siendo capturados por la negación de la doctrina del rapto. Así que si se usan estas palabras, abducidos, extraídos, quitados, llevados, tendríamos un problema mayor, porque ni aún esas palabras en su concepto son adecuadas para el contexto bíblico, como la designación teológica de rapto con R mayúscula o arrebatamiento. Creo que son pues las que más exactamente describen la palabra harpazo. Ahora, lo que sí debemos de aprender es a distinguir, y eso es lo que yo quiero mostrar. ¿Qué cosa no es el harpazo? Porque el término harpazo, que es rapto o arrebatamiento, se distingue de otros términos que son técnicos, que son el término cleptó. Porque el término cleptó es hurtar o robar. Y aparece, por ejemplo, en Juan 10:10, cuando dice, el ladrón no vino sino para matar, hurtar, cleptó. Cleptó se refiere a la acción y la obra ahí de Satanás, el enemigo y malhechor de la humanidad. No se usa que Dios viene a robar, se usa harpazo, que es arrebatar o rapto, pero aquí cleptó es hurtar y robar y tiene una connotación ética. Aquí la palabra cleptó, traducida como hurtar, se refiere al ladrón que viene a robar, y esto jamás se relaciona con el rapto. Eso es importante. Para robo, hurtar es la palabra cleptó y no harpazo. Entonces es importante esto. Ahora, hay otra palabra que aparece en Mateo 15:19, donde dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. La palabra hurto allí es clopé, que es robar,
hurto, está en Mateo 15, 19. Esta palabra se usa en relación al origen mismo de los pensamientos y actos pecaminosos, el robo. Se dice que el corazón del hombre sale en los hurtos, y por ser Dios, un Dios santo, Él no puede de ninguna manera cometer este tipo de robo o salir de su mente un robo. Entonces la palabra clopé es muy diferente a harpazo. Ahora la palabra clemá es interesante porque en Apocalipsis 9:21 dice de los hombres que formaron agrupaciones para extorsiones, no se arrepintieron de sus homicidios en plural, ni de sus hechicerías en plural, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El término hurto aquí es clema. Y en este pasaje se expresan las obras de los hombres pecadores durante la gran tribulación, que son acciones de grupos de delincuencia organizada, porque está en plural. Por lo tanto, aquí clemá, hurtos, representan a esos grupos delictivos que involucra extorsiones, cuotas, actos delictivos como el secuestro con rescate, que es un hurto, acciones que en ninguna manera se le pueden atribuir a Dios. Eso no tiene nada que ver con harpazo. Clemá tiene una connotación ética y tiene que ver con esos grupos de delincuencia organizada que van a surgir durante el periodo de la gran tribulación. Dios te bendiga, mi hermano Milton. Ahora vamos a ver Mateo 23:25. Utiliza otro término que no tiene nada que ver con harpazo, pero es harpagé, que es robo, despojo y rapacidad. Se dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo. El término robo es harpagé. Ni aún esta misma palabra, que se relaciona un poquito con la idea de harpazo, porque no se refiere a harpazo, se refiere a una conducta diametral y éticamente diferente al concepto de rapto. Es decir, cuando hablamos del concepto harpazo, no estamos hablando de un término ético. No tiene que ver con robo, con hurto, sino que tiene que ver con una acción descriptiva de cómo va a ser momentáneo, de cómo va a ser arrebatado, de una acción que hace el Señor con fuerza, sí, y que nos saca, nos abduce de esta tierra y nos lleva con Él. Ahora, la palabra harpazo entonces no tiene una connotación ética, sino una connotación descriptiva. Es una acción, eso harpazo es una acción que significa apoderarse de. Es decir, harpazo, seremos arrebatados. El Señor viene y se apodera de nosotros. Eso es interesante porque prácticamente es un rescate, es una salvación, es un llevarnos con Él, pero incluso a la fuerza. En unión con la preposición griega sun, con, la forma de la palabra sunarpazo, de sun, con harpazo, arrebatar, el cual significa arrebatar juntos. En un uso intensivo más fuerte de harpazo se muestra en Hechos 27:15. Ahorita estamos describiendo ya cómo es harpazo, donde Pablo describe su naufragio causado por un viento huracanado llamado Euroclidón. Dice: y siendo arrebatada la nave, sunarpazo. Interesante eso, Dios te bendiga, Gregorio Son, un abrazo allá. Estamos hablando del arrebatamiento. Lo que no es, ya lo describimos, no se trata de una cuestión ética, sino que se trata de una descripción de cómo va a ser. Y aquí el término sunarpazo está mencionado en Hechos 27:15. Siendo arrebatada la nave, no pudimos poner proa al viento y nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Eso es interesante porque en esa nave se ve la forma en que fue arrebatado por el viento, y así es como vamos a ser arrebatados. De allí que el sentido más claro de la palabra harpazo es el de ser tomado a la fuerza, incluso violentamente, ¿por qué no? No obstante, no incluye robo, sino defensa de lo suyo. El verbo comunica que se ejerce una fuerza. Se trata de un apoderarse, un prender. Es interesante porque por esa razón se traduce como apoderarse. En Juan 6:15 dice: pero entendiendo Jesús que iban, y el rey volvió a retirarse, y él, y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Es interesante de cómo está describiendo. Claramente se capta la idea de que se trata de un llevar con la fuerza, de la misma manera como cuando Lot es sacado de Sodoma.
O sea, en Génesis 19:16 se dice que fueron asidos. El ángel vino, asió de ellos y los jalaba. Así que ese asir que hizo en sus manos y lo jalaba, eso es harpazo. Es interesante, ¿no? 19:16 de Génesis dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y pusieron fuera de la ciudad. Es interesante, ¿no? Ahora, vamos al pasaje, 1 Tesalonicenses 4:13-17, que es el pasaje que estuvimos analizando. Ya en unos momentos más, después de esta explicación, vamos a abrir espacio para las preguntas y todos pueden preguntar. Vamos a dar 15 minutos para preguntas y respuestas, pero estamos en 1 Tesalonicenses 4:13-17. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Interesante, subraya el término ignoréis. Acerca de los que duermen, subraya el término duermen. Para que no se entristezcáis, está subrayado, como los otros que no tienen esperanza. Que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y aquí es interesante el término venida. No procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con esos muertos que resucitaron hasta las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 4 problemas encontramos en ese pasaje que estaba viviendo la iglesia. El primer problema está en el versículo 13. Los 4 problemas en el versículo 13, pero el primero es la ignorancia. No quiero, hermanos, que ignoréis. El segundo problema es la muerte con respecto a los que duermen. El tercer problema que estaban pasando en ese versículo 13 dice, para que no se entristezcáis, es la tristeza. Y el cuarto problema es de los que no tienen esperanza, la desesperanza. Entonces hay 4 problemas, lo tenemos aquí en pantalla: ignorancia, muerte, tristeza y desesperanza. A esas 4, una sola respuesta. Por eso les decía, ¿por qué es importante hablar del arrebatamiento? A la ignorancia, muerte, tristeza y desesperanza, una sola respuesta. ¿Cuál? Su parusía, la venida. Y el término parusía aquí es muy importante que aprendamos este concepto, porque hay una secuencia. Ustedes pueden ver la secuencia. La secuencia la vamos a poner en 4 R's. Saludos, Benja, Dios te bendiga, un abrazo hasta Cancún. Estamos ya casi por terminar esta conferencia, pero vamos a entrar en la sección de preguntas. 4 R's. Su regreso está en los versículos 14 y 15. La R de resurrección en el versículo 16. La R de rapto en el versículo 17, seremos arrebatados. La R de recibimiento para recibir al Señor en el aire. Nos damos cuenta de esa secuencia. Primero es su regreso. Quiere decir que la parusía, escuchen esto, la parusía es prácticamente el regreso. El regreso en términos generales. Algunos tienen confusión aquí, pero el término segunda venida, que es parusía, incluye 2 fases que no son las mismas, que están dentro de las fases, que es el harpazo y la epifanía, que es la aparición o manifestación gloriosa. Ambas son apocalipsis, son revelación, ambos son parusía, ambos son erjomai, venida, ambos son geco, que es presencia, ambos son fanero, que es manifestación, pero harpazo y epifanía no son lo mismo. Harpazo es el arrebatamiento de la segunda venida, escuchen eso, es interesante, ¿eh? Y la epifanía es la manifestación gloriosa de la segunda venida. Saludos, Ofelia, Dios te bendiga allá. Te mandamos un abrazo desde Cozumel. Les apreciamos mucho a ustedes y a toda su familia pastoral también, porque son hijos de pastores. Dios te bendiga. Estamos hablando de la parusía. La parusía es el harpazo y la epifanía. Es decir, todo el programa de la segunda venida es dividido en primera fase, que es el harpazo, y la segunda fase, que es la epifanía. El harpazo es la segunda venida, la epifanía es la segunda venida, pero harpazo no es epifanía y epifanía no es harpazo, ¿eh? Es interesante eso, tenemos que comprenderlo para que podamos
captar lo que está diciendo el pasaje. Entonces, el regreso que está en el versículo 14 y 15 es su segunda venida en la etapa del harpazo, pero no en la etapa de la epifanía. Eso es interesante porque es el regreso, la resurrección, el rapto. Después de la resurrección viene el rapto y el recibimiento del Señor en el aire. Por eso es interesante, porque dice, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Eso está en el versículo 14. Pero en el versículo 17 dice, para recibir al Señor en el aire. Esto quiere decir que todavía no sucede la epifanía, porque Él está en el aire todavía. Así que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo que es en escatología significa el término rapto, es que la primera fase del programa de la parusía, es decir, sucede que los muertos resucitan y la iglesia viva, juntas, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así ser salvos de la ira escatológica sobre los moradores de la tierra y ser recompensados en el juicio de los creyentes para llevar nuestras coronas en la casa del Padre, no para descender todavía, donde se llevará a cabo las bodas del Cordero, que es la unión mística entre Cristo y la iglesia. Es decir, somos llevados y allá arriba vamos a tener la boda del Cordero. Dios te bendiga también a mi amigo William Tamay Kim. Dios te bendiga y te mando un abrazo. Entonces, esto es prácticamente el arrebatamiento de la iglesia. En escatología, rapto, es correcto el uso rapto. Es correcto, ya lo vimos. Que quiere decir que es la primera fase de la parusia. Los muertos resucitados y la iglesia viva somos arrebatados para recibir al Señor en el aire, para ser recompensados y llevar nuestras coronas a la casa del Padre. Ahí se celebran las bodas del Cordero en la casa del Padre y después regresamos. Muy bien, se abre la sesión de preguntas. Se abre la sección de preguntas y comenzamos. Comenzamos con las preguntas ya. Tenemos 15 minutos máximo para poder entrar en la sección de preguntas. No sé si tenemos preguntas. Vamos a ver cómo estamos. Okay. La primera pregunta es del hermano Efren Luna. El hermano Efren Luna tiene una pregunta. Dice, ¿el término rapto se podría comparar cuando usamos el término Trinidad? Ambas palabras Muy bien. No están en la Biblia, más implícitamente de ambas se hablan. Muy bien, como el hermano Efren, ¿verdad? Hermano Efren, hace un comentario. Totalmente es así, porque es un término teológico, hermano Efren. Es correcto. El término omnisciente, el término omnipotente, son términos teológicos. El término Biblia es interesante. Usted busca en toda la Biblia el término Biblia y la palabra Biblia no está en la Biblia, pero todos creemos en la Biblia. Oye, pero yo no voy a creer una palabra que no esté en la Biblia. El término Biblia no está en la Biblia, pero todos creemos en la Biblia. Es un término, eso se llama términos teológicos, no antibíblicos, sino usos técnicos. El término, es correcto lo que usted dice, hermano Efren, ese es un uso teológico, al igual que el término Trinidad, que es un término teológico. Así es el término rapto, es un término teológico. Muy bien, esa es la primera aportación que tenemos. ¿Tenemos alguno más, hermano? A ver, otra pregunta. ¿Tenemos otra pregunta? Por el momento no tenemos otra pregunta. Pues vamos a ir, si todo está claro hasta este momento, pues vamos a ir cortando, porque ya se abrió la sesión de preguntas y parece que todo está claro. Si todo está claro en esta primera exposición, así lo vamos a ir manejando. Vamos a dar la exposición y después abrimos la sección de preguntas. Entonces, si no tenemos más preguntas, mis hermanos, si no hay más preguntas, con esto vamos a dar por concluido esta primera exposición de los 6 temas que vamos a dar esta semana sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y este primero es lo que no es. El término rapto no es una expresión ética, sino que es una expresión descriptiva. Aquí tenemos también al hermano Benjamín, dice muy interesante, las dos referencias de los 2 tiempos de Daniel 12. Bienaventurados los que llegan a los 1260 días, y otra expresión dice allá. Sí,
Esa es parte. Acuérdense que en el periodo de la tribulación, a los moradores de la tierra son los que van a atravesar por este periodo de tiempo. Es interesante, le voy a decir por qué. Porque para el rapto es una doctrina que se le conoce como la inminencia, que significa que en cualquier momento puede suceder. Pero la segunda venida está cronológicamente puesta. Por eso es que dice que durante el periodo de la gran tribulación, después de los 3 años y medio, Satanás dice que viene con ira porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Por qué sabe que le queda poco tiempo? Porque la segunda venida se puede fechar, pero el arrebatamiento no. La segunda venida se puede fechar en base a los acontecimientos que están pasando durante el periodo de la gran tribulación de las 70 semanas, pero el arrebatamiento no. Entonces no hay fecha para el arrebatamiento, pero sí para la segunda venida. Muy bien, allá dice el pastor William Tamay Kim. Pastor, la cuestión sería en el caso de, con relación a Darby, usted habla sobre los detractores del tema rapto. Mire, sí voy a dejar en claro esto, pero en el 6º programa en especial voy a hablar de la historia del rapto. Una cosa puedo decirles, que el rapto no comenzó, la doctrina del rapto no comienza, aunque la sistematización de la doctrina ya un poquito más formal con Darby, pero antes de Darby, incluso con Incrase Mater, hay una sistematización previa. Pero antes de ellos también hay menciones del concepto de la venida inminente, de la venida por sus santos, aunque no se usaba el concepto rapto como tal. Pero rapto me estoy refiriendo en forma técnica, pero ya se predicaba una venida inminente, y voy a dar datos específicos como de Efraín de Nisbi y otros más que ya hablaban de esta temática, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces nos damos cuenta que no puede ser el invento de una sola persona, porque hay historia de la iglesia que demuestra, y de hecho en el 6º programa vamos a demostrar cómo fue evolucionando y perdiéndose la esperanza bienaventurada. Sale, hermano, Dios te bendiga, y en el 6º no te lo pierdas, hermano William. No te lo pierdas porque va a estar buenísimo. Eso va a ser el día viernes. Hermano Julio Rivera Escalante dice, como en la boda, cuando el padre manda a su hijo a recoger a la novia, no sabe cuándo, solo el padre. De hecho, lo vamos a mencionar, por eso esto va a ser interesante cuando tratemos Juan capítulo 14, porque algunos dicen, el rapto es un invento de Darby, pero voy a demostrar en estos próximos días los conceptos de dónde está mencionado el término rapto, y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar algunos conceptos interesantísimos. No se lo vayan a perder, hermano, porque va a estar emocionante, apasionante, sobre todo en los tiempos que ya nos tocó vivir. Muy bien, vamos pues a ir terminando, pero no se pierdan los próximos programas, porque el próximo programa tiene que ver con los sinónimos del rapto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, así que no se lo pueden perder. Que Dios los bendiga, le mandamos un abrazo. Jesús Suárez González, saludos pastor. Diferencia entre la boda del Cordero y la cena de las bodas del Cordero. Voy a darlo rápidamente. Miren, aquí mi hermano Jesús, te mando un abrazo. Mire, en las bodas del Cordero, prácticamente se refiere, no es lo mismo que la boda. Hay 3 etapas en las bodas judías, que son, número 1, el desposorio. La iglesia está en etapa de desposorio. Estamos desposados con el novio, y él viene a buscar a su novia. Como decía el hermano, que no se sabe el momento exacto, pero la novia tiene que terminar su vestido. Luego, la segunda parte, que es una cuestión legal, es la presentación en la casa del padre. La tercera parte es la fiesta de las bodas, donde se cena. Pero esa tercera parte va a ser aquí sobre la tierra. Es ahí donde se cierran las puertas para las otras vírgenes que no tienen nada que ver con la iglesia, porque la iglesia viene casada, no son las vírgenes la iglesia, porque viene con el novio. La iglesia está con el novio y están ya dentro de la fiesta cuando las vírgenes insensatas no entran, que se refiere a los judíos insensatos durante la gran tribulación. Ahora, es interesante esto
porque la cena de las bodas se va a dar sobre la tierra durante el milenio. Generalmente la cena de bodas, fiestas judías duran unos 8 días, 3 días, 4, dependiendo de cuánto dinero tiene el papá del novio para hacer la fiesta. Pero este novio es rico porque vamos a durar 1000 años en esa cena de las bodas. Ahora, la cena de Dios es diferente, porque la cena de Dios es cuando comen las carnes de los reyes que perecen con la segunda venida en Armagedón, y allí comen las carnes. Entonces, en una de las cenas, la cena de Dios, comerán a los pecadores. Y en la cena de las bodas del Cordero, que es en el milenio, nosotros vamos a estar cenando con Cristo durante 1000 años. Por allá tenemos allá a ¿quién más hablando? Benjamín Ornelas. ¿Qué dice Benjamín? 1290 días y 1335 días. Sí, exactamente. Ese periodo de tiempo hay una diferencia que aparecen precisamente en Daniel, porque termina la tribulación y vienen unos periodos de juicios de las naciones, juicio para Israel, para entrar en el milenio, incluso para ir sepultando a los muertos y para que inicie el milenio. Por eso es la diferencia entre 1335 días y 1290 días. Allá hay una diferencia interesante para que inicie el milenio. Sucede la segunda venida de Cristo y hay un tiempo de días para que inicie el milenio. Muy bien, saludos hermano Freddy desde Nicaragua. Por allá también le mandamos saludos a Freddy González desde Tijuana. Y Jesús Suárez, muchas gracias pastor, excelente, Dios te bendiga. Un abrazo y nos vemos mañana.